Quiero darles la bienvenida nuevamente a este webinar que hemos organizado para lanzar la nueva herramienta del ITDP, el Atlas of Sustainable City Transport. El Atlas es un cuadro de mando de datos global que mide indicadores de todos los modos de transporte sostenible en áreas urbanas y jurisdicciones a nivel global. Está disponible a partir de ahora, así que hagan clic en el chat para darle una mirada. Aquí les voy a dejar el enlace en este momento en el chat. Denle una mirada para que conozcan todo lo que hay que saber sobre el Atlas. Es una gran oportunidad para analizar el rol o el papel de los indicadores y debatir qué pueden hacer las ciudades con dichos indicadores para planear mejor sus sistemas. De hecho, hemos invitado representantes de distintas ciudades para ver cómo abordan ellos los temas de planeación de la ciudad con base en los datos. Hablaremos acerca de las lecciones aprendidas, los desafíos y oportunidades con los datos, en particular con los indicadores que están destacados en el Atlas. Quiero felicitar a los colegas del ITDP que fueron la punta de lanza de este trabajo de análisis, dos de quienes están en nuestro panel, y le damos la bienvenida a las ciudades para que presenten sus trabajos. Habiendo dicho eso, permítanme presentarles a nuestro panel. Primero, comenzaremos con nuestro moderador, Taylor Rich de ITDP Global. Taylor es el líder del trabajo de datos y analíticas en el Atlas. Es un apasionado de conectar los datos con las políticas y la planeación de ciudades. Él nos dará unas generalidades del Atlas y nos establecerá el caso de los indicadores. Y luego vamos a escuchar las ciudades. Tenemos a Ben Rosenblatt, director de planeación del Departamento de Transporte de Seattle, y nos contará qué hace Seattle con los indicadores como personas cerca del transporte frecuente o PNT. Luego veremos una presentación de Santiago de Chile. Tenemos a Álvaro Jordán, gerente técnico de investigación y datos, y Abril Montserrat, arquitecta y analista, ambos del Departamento de Movilidad, Transporte y Telecomunicaciones. Nos comentarán acerca de los esfuerzos de Santiago para pasar a transporte, a modos de transporte más activos. Luego veremos lo que hacen en Pimpri-Chinhuat con sus indicadores. Escucharemos a Shekhar Singh, es el comisionado municipal de Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation en India, y nos contará cómo el gobierno municipal prioriza el enfoque basado en datos y cómo se utilizan los datos indicadores, como por ejemplo el People Near Transit, entre otros. Y por último, pero no menos importante, escucharemos a Leonardo Vella, quien es el gerente de monitoreo y evaluación de ITDP Brasil. Él nos comentará la experiencia de Mobilidados, la plataforma de datos de ITDP Brasil, que ha ayudado durante varios años en la construcción de capacidades e incidencia en varias ciudades de Brasil. De hecho, varias ciudades han adoptado métricas de accesibilidad, y este trabajo de nuestros colegas de Brasil ha sido de gran inspiración para el Atlas de Transporte de Ciudades Sostenibles. Tenemos también los enlaces para ITDP Brasil, ya se los voy a dejar en el chat. Ahora, después de esta, ojalá no muy larga presentación, le voy a dar la palabra a Taylor para que empecemos a darle forma al webinar. Hello, everyone, and Buenos días a good todos, afternoon, good evening, wherever you are in the world. I'm o Taylor buenas Rach, tardes o buenas noches. Soy Taylor I'm Rach, the Data Science Manager on soy ITDP gerente Seattle de ciencia de and datos en ITDP author of the Atlas of Sustainable City Transport. And y coautor del Atlas. I'm so Bienvenidos. excited to release the Atlas, which I've been working on for the past Estoy muy feliz 2 years. de And este I'm really lanzamiento del excited Atlas en el que hemos trabajado entre to los join últimos all of dos you today años, to y talk me about encanta tener este what panel de we expertos do para to make a hablar difference in our cómo cities. utilizan ellos los indicadores en sus Abril, ciudades. Alvaro, Shikar, Ben, Abril thank you so much for y speaking demás, today, and thank you muchas to gracias por our hablar el día organizers. de hoy, y gracias, Ivona, por organizar Let's este start by webinar. giving a little example Comenzaré to dándoles un show how we ejemplo wanted to make a new y atlas for demostrar urban transit.
¿Por qué queríamos o necesitábamos hacer un nuevo atlas? Voy a hablar acerca de dos ciudades en los Estados Unidos, Boston, Massachusetts y Dallas, Texas. Wonder if any of you in the audience might have visited these cities or if you're familiar with them, but Si having quienes lo hayan, Boston is ojalá one of the las oldest conozcan, se cities hayan in the United visitado. Si States. no, les It's cuento. one of the most Boston es una de las prosperous ciudades más cities antiguas en Estados in Unidos, what is una de now las más Dallas, caminables, en tanto Texas. que Dallas queda en Very Texas. sprawling, very car-dominated Es city. una In ciudad Boston, about en 8% gran of people crecimiento. take public En transportation Boston, every cerca del day, and 8% de in personas Dallas, 80% utilizan of el people transporte take public público. transit. En So, Dallas, solamente el the 1%. ITDP wanted to use El these two ITDP quería cities utilizar as estas dos ciudades blueprints of para investing in demostrar sustainable la importancia de transportation. invertir en el Without any transporte really sostenible. very clear case to explain the difference. Y And sería un gran caso today, para explicar la diferencia. sustainable transport infrastructure Entonces, in these cities, queríamos but we had medir a problem. el transporte, pero teníamos un problema. We started El to problema era build que cuando sustainable comenzamos network a without medir este transporte investing sostenible, in vimos que Dallas nuestras to build mediciones better sustainable demostraban que network in Dallas Boston. tenía un How sistema is that? más I'm sostenible going to que take a second que and Boston. show ¿Por a little qué? map Permítame mostrarles, to illustrate. compartirles mi pantalla para que vean un mapa There we go. que nos ilustra. So Dallas has 116 Dallas kilometers tiene of rail, 116 but we actually kilómetros de metro only have ligero, mientras 107. que Boston solo tiene Why is that? 107 Because kilómetros. Dallas would have better Según esa public medida, transit. pensaríamos que Dallas tiene mejor transporte que Maybe Boston. that's not the right measurement. Maybe Bueno, we tal should vez esa use no sería the la number of kilometers per medida 100,000 adecuada. people. Podríamos medir el número de But some of kilómetros you por have millón de also been personas, confusing pero eso results también because nos da un Dallas resultado and bastante Boston confuso. each have about 23 kilometers Cada per ciudad tiene unos 23 100,000 kilómetros por millón de habitantes. ¿Qué pasa Why is that? entonces? Well, on our third attempt to figure this Bueno, out, en nuestro tercer we intento de measured comprender the esto, lo logramos. percentage of the Medimos city el porcentaje de la that población de la walked the ciudad distance a una from its distancia mass transit station. a pie de In this un case, sistema de Boston has transporte masivo. 5% of people, whereas Boston has Dallas tiene el 84%. 5% de los residentes, So mientras que that's en the Boston son el difference. And that's how we were 34%. able to explain that so many more Así people pudimos ride explicar por public qué transport in Boston than Dallas, not because una there's more cantidad buses, that's not mayor the de reason, personas but because utilizaba more más el people sistema, live within a walking distance porque of más personas viven sustainable a transport. una distancia que se puede llegar a pie del sistema de So we wanted transporte. to build a tool, an atlas, to help people all Queríamos over the entonces world construir un measure atlas this para ayudar a information las ciudades and en todo el keep the mundo a number of people medir estos using indicadores. El número de public personas cerca using a public algo, transport, número de to personas use cerca del public transporte público o cerca de services ciclorrutas over o the servicios miles. sociales o lo que fuera relevante. Excuse me. And so today we are so excited to launch the Hoy Atlas nos of emociona Sustainable lanzar el Transport Atlas del to transporte empower city planners, sostenible architects, researchers, para planeadores, gente que se dedica a hacer use incidencia, sustainable transport gente in their cities. que se So interese I'm going por to give a el very número de quick personas cerca de los demonstration sistemas of sostenibles. what we Les voy a plan dar una to demostración solve breve de cómo funciona el with Atlas the antes Atlas. de darle la palabra a nuestros demás First, presentadores. it is a map of the entire Primero, world. tenemos un The mapa del Atlas mundo. contains El over Atlas contiene 1,000 cerca urban de agglomerations. 1.000 aglomeraciones urbanas. That's pretty much every urban area in the world with a Básicamente population above son about todas las áreas 500,000. urbanas con una It población also has de 9 más de 500.000 indicators, personas, such as con 1 9 indicadores. bicycle lanes, Gente pedestrian cerca crossings, de or bicicarriles pedestrian protegidos. We're going to start by looking at people Y near vamos, protected bicycle lanes. comencemos con So ese that would indicador. be Personas cerca de Santiago, Chile. bicicarriles protegidos. Y vamos a mirar Santiago de Chile, en honor de nuestros presentadores So que tenemos having invitados. selected Santiago, Chile, and having selected the people near protected bicycle lanes indicator in the atlas, we can see that Con estos 26% indicadores y con esta ciudad podemos of ver que el Santiago 26% de las live personas en Santiago above a viven protected a una bicycle lane. distancia That makes corta it the de second un safest city in bicicarril the country, or the 83rd protegido, in the world. con un ranking de We can also 83 en el mundo. look at the Podemos ver neighborhoods of también Santiago los individually. barrios In this case, these are the comunas o las colonias of Santiago. o And we comunas can en see the Santiago. way that different Y neighborhood podemos ver districts of the city cómo estos invest distintos barrios o more distritos se in comparan uno con building el more otro. infrastructure. Algunos tienen más So infraestructura, otros such tienen information menos. is available for most cities Y around the world. para la mayoría de las ciudades del mundo tenemos este nivel de We can resolución. also look at a different indicator, the Podemos ver otro indicador, el número de proportion personas of que viven reliable, frequent a una public distancia transit caminable cerca de bus un routes transporte público in confiable y Seattle. frecuente, por ejemplo, un bus o un So for tren example, that in que the pase con metropolitan area of Seattle, una United frecuencia States, considerable. 28%
En Seattle, el 28% de las personas en That Seattle, ranks it number Bellevue, 8 in the viven United cerca de States. estos sistemas y eso la ubica en el lugar número 8 de los If Estados we had to Unidos. work on this, I'm sure that it will be climbing Pero up con el there as trabajo de well. Ben, posiblemente esta cifra va a mejorar. So that's just a brief introduction Esa to es una essentially introducción muy what breve de las the funciones Atlas del is Atlas. online. It El is Atlas available está at en línea, está disponible en So atlas.itdp.org. again, feel free to open it up now and take a look. Pueden See what abrirlo a partir de looks este like. momento, darle una In the mirada, meantime, compártanlo con sus amigos let's después del webinar y entre put tanto, that away and pay attention to our next speakers. So I'm going to hand it over to escuchemos a nuestros Scott siguientes presentadores. Le voy a dar la for palabra the entonces a Ben Rosenblatt de Seattle, que nos transportation. hablará de la importancia de los indicadores para mejorar estos sistemas de gestión. Gracias. Thanks, Taylor. Thank you for having me. Gracias, Taylor. My screen shared here. Okay, we good to go? All right, well, yeah, thanks, Taylor. Thanks, Ivana, for having me Muchas here. gracias, Taylor. Muchas gracias, Really Ivana, excited por invitarme. to start using this atlas and Estamos see felices de some utilizar of este its Atlas capabilities. So I'm going to y talk a tiene little muy bit buenas about our funciones. experiences in Seattle, the Permítame hablarle acerca de Atlas, nuestras so experiencias en that how Seattle our land use planning and transportation planning has been informed by data. y So para just some contarles context on cómo se Seattle, informa, a very nos informamos a partir de los city, datos. right in the Seattle southeast es corner of the United una States. ciudad ubicada It's en la growing esquina superior since izquierda del 2023. We've been país. growing for quite a while. Para el año The 2023 éramos la ciudad de más rápido so crecimiento. visually, you can see in the foreground on the left, back in the A la 90s, lots of izquierda vemos warehouses, una imagen de working los años in 90, warehouse muchas facilities, bodegas, as estacionamiento en superficie, to y commercial esto ha pasado a housing and ser redevelopment with parks, un área really changing as más it is the last few mixta, comercial y decades. residencial en las últimas As we started to décadas. grow with sort of the growth of A medida que Microsoft and Boeing, crecíamos we con el focused on crecimiento de Microsoft y transportation Boeing, nos planning, enfocamos en el sistema de especially in the buses US. We have y the best bus systems in the al country, and menos en los Estados Unidos tenemos uno de los it may not mejores be at the sistemas, gold standard, so to speak, but ¿ok? Puede no it's a major system ser that's como el estándar global que increased podría tener en cuenta ITDP, pero es algo que nos ha So servido mucho obviously para interested que in todo what el we mundo do llegue a in sus lugares. Seattle Sin embargo, no es in the suficiente. 2000s, and Tenemos today we are actually transporte férreo en right superficie. now, like literally as of last month, we had a spur open up, El mes another pasado opening later this year, and over the next few years and into the next y decade, we durante expect los to expand our últimos light rail próximos systems to be años legitimate rail systems y for the city décadas and the region. estaremos en proceso de ampliación, ¿no?, Stations that de nuestro exist, sistema de development rieles. has been different depending on the context on El the desarrollo ha different sido situations. diferente según el We see contexto. improved access by building a pedestrian and Hemos bicycle bridge there over the freeway. mejorado el We've acceso, por added new ejemplo, stations, and construyendo that's un expanding our acceso transit elevado para buses bicicletas y capacity. So peatones. the growth is not stopping. El We are crecimiento no projecting para. that we may grow in the Proyectamos next 20 years by que para los an próximos additional 20 años 25% in terms of people and tengamos un jobs. incremento de So población del with that growth 25%, has come some land use tanto en planning población como en about trabajos. Y eso moving nos away pone a from the pensar predominantly single family and residential paradigm that we en have que tendremos que and alejarnos de este paradigma expand and densify to de, increase the number of people near that de mayor densificación. Tendremos que yeah. densificar un poco más la ciudad y Of asimismo course, with mejorar los building sistemas de transporte. capacity and with the growth that really has been happening has come Con displacement. ese So crecimiento viene el what we use data desplazamiento. is we've have an index Utilizamos los datos, so tenemos staffing index to figure un out where people índice are at the highest risk of displacement, and that you can see the areas in de blue igualdad there social, de inequidad social, lo vemos aquí al lado derecho, pay attention son to las áreas en las que tenemos que prestar más atención al considerar son aspectos de zonificación y los impactos posibles del crecimiento en estas zonas. Ahora, el uso de la tierra va de la mano con la planeación del transporte. Recientemente adoptamos nuestra visión a 20 años, es el plan de transporte de Seattle, y les contaré cómo los datos y análisis han afectado esas políticas. El plan tiene 6 objetivos. Ninguno de estos es sorpresa realmente, pero hay mucho por cubrir. Para que podamos hacernos responsables de las cosas, necesitamos datos e información para medir cómo estamos funcionando según estas métricas. Así que creamos una gran cantidad de mediciones de desempeño. La pueden ver en línea, no voy a profundizar en estas, pero me concentraré en una solo para mostrarles cómo utilizamos los datos para informar nuestras decisiones. Esta es una medición hogares.
a 10 minutos a pie A little por bit andenes. his presentation. Creo que ya mi colega anterior lo mencionó un poco. It's O time and ride via a AAA, so una ease and abilities. It's o comfortable 5 for everyone minutos to use. en una ciclorruta AAA Those sort of reaches of frequent transit. So we o define that as también transit cerca times al per sistema de transporte trips. público frecuente, System que lo definimos como un sistema system, cuyas rutas and we pasan want to cada increase 10 that. minutos o menos. We're hoping to get it up to about two-thirds of households in that Esperamos lograr a dos that's really terceras partes de todos los overall. The other hogares. big thing that's informing our Ahora, lo otro efforts que is climate estamos change. utilizando como insumo Tracking that. es We just released our climate el change calentamiento report global. last year, and with El that, año pasado we empezamos a achieved some trabajar things that con are datos para happening in entender Seattle ciertas already. cosas y algo interesante In en many Seattle, cities, it can y be es algo que creo que sucede en muchas ciudades, es que el viaje promedio no es muy largo, 2,2 millas. El 73% de estos viajes son de menos de 3 millas y, sin embargo, dos de tres viajes hechos en carro en Seattle son de menos de 3 millas. Eso entonces nos sirve para identificar dónde debemos hacer inversiones. Tenemos el mapa entonces de los corredores que queremos que crezcan mejor. Tenemos 81 proyectos y hechos 81 proyectos han sido informados y priorizados de conformidad con los datos, con esa información y nuestro objetivo de acercar a la gente al transporte público frecuente y reducir los viajes por automóvil. Este mapa es muy parecido al anterior y si lo vemos de cerca, cosas como carriles exclusivos para bus o priorizaciones y cosas que podemos controlar para permitir que el transporte público se mueva de manera más confiable, incrementará precisamente la accesibilidad y el deseo de las personas de utilizar el sistema. El lado opuesto de la moneda es esa parte de la última milla o esos últimos metros. A la izquierda tenemos nuestra red de andenes o veredas, utilizando datos siempre con base en nuestro índice de equidad social. Pasamos entonces a nuestra imagen de la derecha, nuestra red de bicicarriles existentes y propuestos. Así que con esto buscamos precisamente tener claro hacia dónde van nuestras inversiones y conexiones. Esta es una idea muy breve, muy corta de lo que hacemos. Los invito a ver a nuestro marco de respuesta al cambio climático y nuestro plan de transporte de Seattle. Muchas gracias, Taylor, Ivona, y estamos muy deseosos de seguir utilizando el Atlas para continuar nutriéndonos de información. Le voy a dar la palabra a Santiago ahora. Ivana, you're muted. Oh, apologies. Next, we'll actually have the commissioner from Pimpri-Chinchwad. Commissioner, are you ready to Tenemos go? ahora al comisionado de Pimpri-Chinchwad. I think I'm going to try to share my screen. In case I face a problem, I'll request you to do that from your end. No problem. So is the screen visible? Yes, it is full screen. Yeah. So hello everyone. I'm ¿Qué Shekhar tal Singh, todos? Municipal Commissioner. Soy el comisionado de Shekhar Singh de la ciudad de Pimpri-Chinchwad. For all of you who are aware of Pune and all of you not aware, it's almost in the catchment area of Bombay or Mumbai. Estamos en el área cercana a Bombay. It's a city with about 2.4 Somos million una ciudad population, de una población de 2,4 millones de personas en 181 kilómetros cuadrados. Somos la tercera ciudad de mayor crecimiento, el crecimiento más rápido en India. Si lo miramos en términos de cómo se ve la ciudad, es un hub industrial, hay mucha población migrante, mucha gente que viene del área de Pune y hay mucho movimiento. Si lo vemos en términos de nuestros objetivos para el 2036, queremos tener 9 de 10 viajes por medio de un medio sostenible. También tenemos una política a partir del 2021. Fuimos los primeros en tener una política de esas y hemos sido pioneros en transporte no motorizado. Para el 2036 creemos que el 90% de todos los viajes deberán hacerse a pie, bicicleta o transporte público. La proporción, como vemos, aún no es todo lo que queremos, pero esperamos estar bien encaminados durante los siguientes años.
Ahora, para desglosarlo en términos de indicadores, tenemos 2 o 3 indicadores para nuestra política NMT. El primero es que el 100% de las vías deben ser seguras para el uso de la bicicleta. El segundo indicador es que al menos el 80% de la población en la ciudad deberá estar a 400 kilómetros a pie de una estación de transporte público que tenga un servicio de 12 o más por hora, y que al menos el 50% de la población de la ciudad deberá estar a 400 metros del Rainbow, del sistema BRT Rainbow o del metro. Este es nuestro horizonte a 15 años. En términos de lo que estamos planeando o lo que queremos presentarles, cómo utilizamos los datos como herramienta para la planeación. En primer lugar, es algo que vimos en el Atlas, de hecho, y creemos que el Atlas será una gran herramienta para nosotros. Y por el momento hemos utilizado varias capas de GIS. En primer lugar, el indicador PNT. Tenemos la capa combinada con la cobertura del servicio de buses. Más o menos el 96% de personas tienen acceso a cierta forma de transporte público en PMC y PCMC como un todo. Pero ¿cómo se pone más interesante esto? ¿Cómo los datos se ponen algo más problemáticos, por decirlo? Es que cuando sobreponemos las capas, las rutas frecuentes, si tenemos estos datos de este 96% de personas con acceso, los urbanos con la capa de población, vemos que el 66%. El 66% de las personas tienen acceso a cierta forma de transporte público frecuente y el objetivo es llevarlo al 80%. Ese es el objetivo que tenemos. En términos de la red sostenible de la ciudad, es algo que también le hacemos seguimiento. PCMC tiene unos 300 kilómetros de vías principales y 2.000 kilómetros de vías menores o secundarias. Al crear 25 kilómetros de ciudades saludables por año, todas las vías principales serán seguras, accesibles y saludables para el 2035. Esto nos requerirá unos 250 millones de dólares al año y esto pues representa un desafío financiero de inversión. Tenemos entonces, con base en estos datos, identificar áreas prioritarias e identificar asimismo fuentes externas de financiación. En términos de un plan maestro NMT, Hairet Setu, como se llama, hasta el momento la cicloinfraestructura, la infraestructura peatonal estaban desconectadas, por lo menos de un extremo al otro. Ahora, para traducir esto, queremos tener algo como puentes verdes. Es decir, conexiones verdes para promover la caminata y el uso de bicicleta para los viajes cortos. Queremos implementarlo primero dentro de un plan piloto en un barrio o en un distrito y completarlo para el 2036. Otra cosa para la que utilizamos mucho las capas son las zonas de movilidad con bajas emisiones. Tenemos 5 capas. La primera es las zonas con una concentración de PM2.5. La segunda es áreas con alta población. En tercer lugar, alta densidad de vías. Cuarto, alta disponibilidad de NMT, transporte público, cargadores eléctricos, colegios y hospitales. Y por último, demarcación de áreas de bajas emisiones. Y con eso podemos empezar a implementar la primera LMZ. Esto se vuelve una prioridad.
En segundo lugar, el segundo aspecto del uso de los datos es su uso para el seguimiento de infraestructura. Por ejemplo, las rutas BRT operativas que tenemos, las rutas NMT y hacia dónde movernos. Lo mismo para el ciclo de infraestructura y infraestructura peatonal. 44 kilómetros ejecutados, 62 en ejecución y 83 propuestos. Y eso nos completaría nuestro objetivo. O sea, estamos un poquito cortos, pero sigue siendo nuestro objetivo. Y tercero, los datos como herramienta de evaluación. Esto es algo de gran importancia, en particular en India, donde ciertas evaluaciones nos llevan a ver que las cosas están como a parches en algunos casos. Como todos ustedes se imaginarán, en los países en desarrollo siempre hay un conflicto entre crear más vías para automóviles, al igual que crear más vías o infraestructura segura para peatones y ciclistas. Creo que esta evaluación de impacto es importante para nosotros como herramienta de planeación y una herramienta de comunicación para dirigirnos a nuestros políticos y poder hacer una buena asignación de presupuestos. Si vemos la gráfica a la derecha, cerca de los 89 personas que respondieron en las encuestas gastan más tiempo en las vías en comparación con la situación anterior. En las barras vemos que hay una indicación clara de que el 83% de las personas sintieron que las velocidades vehiculares siguen siendo un problema predominante en las calles. Tenemos entonces que tomar en cuenta que los datos nos dan muchísima información para comunicación y para planeación. En cuanto a las evaluaciones del transporte público, también nos sirve para hacer ciertas comparaciones con otros puntos de referencia. Por ejemplo, tenemos 31 buses por 100,000 personas, que estamos un poco por debajo. Ahora también podemos hacerle seguimiento a la evaluación del presupuesto. Más del 50% del presupuesto de transporte actual se asigna a proyectos sostenibles de movilidad. PMC es la primera ciudad en India de conseguir fondos para infraestructura NMT por medio de bonos verdes. Esto equivale más o menos a 25 a 30 millones de dólares estadounidenses para implementar en infraestructura en la India. Y esto nos lleva precisamente también a un paso más a cumplir con nuestro plan de 2036 de mejorar la caminabilidad de las ciudades. Esto es en breve lo que hacemos en PCMC con el uso de los datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado. Volvamos a los Estados Unidos, a las Américas, y escuchemos ahora a Santiago de Chile. Abril. Hola, Ivona, muchas gracias por esta importante instancia. Hola, muchas gracias a Taylor también. Hola a todas las personas que están presentes. Vamos a compartir pantalla. Espero que me puedan confirmar que se ve la presentación. Yes, we can. And I encourage you to speak relatively slow. Thank you so much. Ok, lo haré lo más lento posible. Bueno, como fue la presentación, mi nombre es Abril Monserrat, soy arquitecta, analista del Departamento de Movilidad, Transporte y Telecomunicaciones del Gobierno Regional de Santiago de Chile. Estoy acompañada con mi colega Álvaro Jordán, que también es analista y geógrafo, así es que esta presentación la vamos a compartir entre los dos. Nuestro departamento principalmente se encarga de desarrollar estudios y diseños siempre de la mano con la participación ciudadana, que es una herramienta que imputa constantemente a los proyectos y que sirve para llevar a buen puerto
Dichas iniciativas, que en nuestro caso tienen como foco incentivar la movilidad activa y sostenible en la ciudad. Nuestro gran proyecto es el Plan Maestro de Ciclovías y nuestra carta de navegación es la pirámide invertida de movilidad sustentable, como se ve al costado izquierdo, dejando en primer lugar a peatones, ciclos y en último punto a los vehículos particulares. En cuanto a la infraestructura que tenemos nosotros en la región, así como también en el Gran Santiago, en la ciudad, encontramos, y ya que un poco presenté grosso modo, ¿no?, lo que es nuestro principal proyecto, después mi colega Álvaro dará mayores detalles en cuanto a los datos del Plan Maestro de Ciclovía. En la ciudad encontramos, como se ve al costado izquierdo, ciclovías que tienen un alto estándar, es decir, un buen nivel de segregación, demarcación y seguridad al ciclista. Y lamentablemente hay otros ejemplos que no son tan óptimos, como al costado derecho se ven ciclovías en malas condiciones o que fueron pensadas en otro contexto. Así como también hay lugares o comunas, la región se divide en comunas que no tienen infraestructura y eso es donde hay muchos menores ingresos. Esto va de la mano con el problema de la desigualdad que tiene nuestro país, que lamentablemente es uno de los países más desiguales del mundo. El mapa a la derecha muestra las zonas rojas y amarillas, que son las más desprovistas económicamente hablando en cuanto a ingresos per cápita. Y al costado oriente, arriba a la derecha en azul, se ven los sectores con mayores ingresos. Entonces, un ejemplo de la calle, estas imágenes son de Google Maps, que pueden ingresar cualquier persona en el mundo. Arriba vemos una imagen de un sector, digamos, rojo y la imagen de abajo, donde se puede ver incluso una ciclovía, árboles, buena segregación, una imagen del sector azul, con mayores ingresos. Hay otro problema en la región que tiene que ver con la contaminación debido a factores físicos y también debido a la intensidad de usos asociados al transporte y la cantidad de población que tiene la región. Estamos hablando de que aquí hay cerca de 7 millones de habitantes en un país que tiene cerca de 20, tenemos una geografía bastante particular. Y bueno, el mapa a la derecha muestra las concentraciones de NOx, que sobre todo si se conociera también el trazado vial de las carreteras y vías, calles de la ciudad, podrían darse cuenta de que las zonas que tienen mayores concentraciones corresponden a arterias altamente congestionadas con los vehículos y hay una alta tasa de motorización en la zona. Al costado izquierdo vemos una foto donde, claro, se han hecho esfuerzos, hay un 44, o sea, se aumentó la cantidad de flota de buses eléctricos y eso nos genera un beneficio obviamente en la calidad del aire, así como también un beneficio en cuanto a la contaminación acústica, que era bastante alta, que disminuyó un 44% en la principal vía de la ciudad, que es la Alameda. Y nosotros como Bore, en el costado izquierdo inferior, se ve una imagen de dos sensores que nosotros estamos pilotando para poder después en nuestra red de ciclovías generar datos y poder saber qué calidad de aire respiran ciclistas y peatones que circulan por esta red que queremos concretar prontamente. Entonces, nuestra infraestructura planeada sería un plan maestro de ciclovías que concretaría finalmente 820 kilómetros para toda la región, compuesto por rutas comunales, intercomunales y metropolitanas, que son de largo alcance. Las existentes son las rojas, que de hecho se pueden contrastar en el Atlas, donde también nos contaba Taylor que tenemos sobre un 20% de personas cerca a ciclovías, que es todavía un porcentaje muy menor en comparación a otras ciudades, pero este plan podría generar equidad territorial, justicia social, así como también incentivar esta movilidad activa, crear una red conecta y reducir contaminantes, entre otros beneficios, ¿no? Ahora doy pase a mi colega Álvaro para que pueda presentar. Gracias, Abril. Efectivamente, la construcción de nuestro plan maestro de ciclovías en Santiago tuvo un foco orientado hacia la infraestructura. Eh, en Santiago, para nosotros construir y hacer obras de infraestructura, tenemos que demostrar una cierta rentabilidad social asociado a los costos y a los beneficios de construir ciclovías. Es una lógica económica financiera. No obstante, sin estar declarado en el proceso, logramos nosotros instaurar una especie de sistema de información geográfica que permitió ordenar la información durante el proceso
y generar esta información que ustedes veían a través de mapas, en el fondo estructurarla a través de distintas capas, layers de información. Al inicio de la construcción del plan maestro se elaboró un diagnóstico donde se identificaron información de viajes, tanto de análisis demográficos, de siniestros, las mediciones y los puntos críticos de la ciudad. Después, en la parte 2 de esta etapa, se analizó el transporte y cómo la red se integraba a las grandes infraestructuras que existían en la ciudad. Para ello tuvimos que estudiar la modelación de los flujos, entender los patrones de desplazamiento de las personas y para dónde se originaban los viajes, y también compilar una gran cantidad de mediciones que no necesariamente esa información se encuentra sistematizada. En la medida que empezamos a confeccionar el plan, nos fuimos dando cuenta que existían brechas de información, datos que no estaban siempre sistematizados, datos que no están actualizados, datos que no están siempre en los servicios correspondientes para ser accesibles para el usuario. Entonces, los dimos cuenta en el proceso, sin estar declarado que era una necesidad tener un plan maestro en base a datos, confeccionamos un paquete de información geográfica que nos ha permitido, en el fondo, darle sostenibilidad al plan. Ya en la parte 3 y 4 del plan maestro de ciclovías, nosotros levantamos costos, y estos costos no fueron solamente información de carácter vectorial, sino que también fue información de tipo raster, donde a través con información aerofotogramétrica pudimos levantar los anchos, los tamaños de las pistas, también los tipos de calzada, dando cuenta en el fondo que la información no es solamente información macro, como información de grandes viajes o información de buffer, sino también que puede haber información detallada, de escala muy precisa, de tipo de ingeniería, que también puede ser parte de este gran sistema de información. Yo les indicaba que nuestro Sistema Nacional de Inversiones en Chile requiere que la inversión sea rentable, es decir, que tenga parámetros económicos sociales que justifiquen que es beneficioso para la ciudad construir. Con toda esta información que nosotros levantamos, pudimos evaluar los flujos, los beneficios, los costos de construir, generando que el plan sea rentable, generando una inversión de 8.900 millones de pesos chilenos para la siguiente etapa, empezar ya a hacer diseño de ciclovías, y es lo que les quiero mostrar en la página siguiente, Abril, si me ayudas. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de cómo pudimos nosotros, a través de esta confección de información geográfica, homologar la información de distintos conteos, distintas mediciones de distintos años, llevarlo en el fondo a cada eje. En la siguiente imagen pudimos estudiar el origen y el destino, saber de qué zonas se están generando estos viajes en ciclistas y hacia dónde van y viceversa. Y en la siguiente imagen pudimos también, como parte de esta confección del plan maestro, poder analizar por eje los flujos de asignación de viajes. Esto es un componente mucho más analítico, es más predictivo. Esto está basado en la etapa de modelación de transportes en base a probabilidades, donde se simula a través de una situación base eh, cómo una ciclovía cambia el patrón de viajes y por lo tanto se puede estimar la demanda que existe a través de este eje. Nosotros evaluamos para casi 180 ejes esta rentabilidad y lo sumamos con información, por ejemplo, de siniestralidad de tránsito, información también asociada a los usos de suelo y a la densidad urbana asociada a los ejes, y, como les comentaba mi compañera Abril, información también de emisiones de fuentes móviles, en este caso de NOx, que son contaminantes que provienen provenientemente del transporte motorizado. Eh, Durante el proceso de confección del plan maestro hemos tenido también desafíos. Por ejemplo, les mencionaba a mi compañera al inicio la desigualdad que existe en la ciudad respecto a la infraestructura, donde las zonas ricas tienen una calidad mayor y zonas de menos ingresos económicos tienen una infraestructura menor. Durante este plan maestro nosotros levantamos la información con estos estándares básicos que están indicados en el cuadro izquierdo. Por ejemplo, el ancho de la vía, la calidad del pavimento, el tipo de segregación, que son algunos estándares mínimos que tiene que tener una ciclovía. Y obtuvimos datos evidentemente que grafican una inequidad, ¿cierto? Donde hay comunas que tienen muy buena calidad, otras que tienen muy mala. Y la pregunta es cómo estos datos, esta información, permite a las autoridades mejorar la infraestructura. Aún no hemos logrado nosotros hacer este nexo. Muchas veces la información
no siempre está a disposición para la toma de decisiones. No obstante, estamos haciendo el trabajo con los servicios públicos regionales para poder, en el fondo, empujar también que se puedan normalizar y estandarizar la ciclovía para que sea un modo de atractivo para los usuarios. En la siguiente imagen, nosotros queremos graficar que también tenemos un problema de gobernanza de la información. Son muchos servicios públicos los que intervienen en el ámbito del transporte en la ciudad. eh, en la gráfica izquierda ustedes pueden dar cuenta que no solamente está el gobierno regional donde nosotros trabajamos, sino también tenemos distintos servicios públicos, tanto de transporte, de vialidad, de seguridad, que en el fondo todos convergen, ¿cierto? En cierto modo para poder administrar información. La imagen que está en la parte superior da cuenta de las cámaras que refleja una duplicidad, una baja coordinación entre los servicios públicos regionales. Nosotros nos dimos cuenta cuando quisimos instaurar un sistema de datos de conteo de tráfico y pudimos darnos cuenta, en el fondo, que existen distintos actores que no siempre están integrados. Por lo tanto, en la siguiente imagen, en la siguiente, sí, queremos nosotros implementar, en el fondo, un cambio en nuestro sistema de obtención de datos. Esta información que yo les explicaba actualmente existe, lamentablemente está en mi escritorio. No hemos logrado todavía en nuestra ciudad hacer un sistema inteligente de información que interopere, donde distintos servicios públicos puedan compartir información, que esta información también sea en tiempo real, que sea información también con tecnología en 5G y que esté alojada en la nube. Pasar a esa lógica es lo que nosotros estamos tratando de empujar en el gobierno regional. Hacer un sistema interoperable a través de una nueva figura de autoridad de transportes. Eh, Veíamos los casos anteriores de ciudades, tanto de Seattle como la ciudad de la India, donde han ocupado los indicadores para poder medir las políticas y los avances, ¿cierto?, que han planteado. Vemos ahí nosotros una oportunidad de intercambio. Es muy interesante cómo los datos y los indicadores pueden medir, ¿cierto?, los lineamientos y la estrategia de las planificaciones y de las políticas. Nosotros actualmente estamos desarrollando una actualización de la política de movilidad con focos en género y cuidado. Por lo tanto, también estamos levantando información, enfatizando el cuidado, los hospitales, los jardines, las escuelas. Y a su vez también estamos en un proceso de nueva autoridad de transportes. Lo que queremos lograr es unificar, ¿cierto?, toda esta dispersión, esta gobernanza, y pensamos que la información y ejemplos como el de Atlas, de ITDP, puede permitirnos en el fondo hacer que los distintos actores integren información y hacer que los sistemas sean más eficientes. Muchas gracias. Great. Thank you so much, Abril and Alvaro, for this presentation. And we'll have Muchas gracias a Abril y Álvaro. Tenemos ahora a nuestro colega de ITDP Brasil, como les dije. Leonardo, más de último, pero no menos importante. Can you see my screen? Yes, thank you. Okay, eu vou speak in Portuguese. Bom Bien. dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Meu nome é Leonardo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Leonardo Vega, trabajo en ITDP Brasil y voy a hablar en breve acerca de nuestra experiencia de utilizar datos por medio de nuestra plataforma de datos que nos ha permitido mejorar nuestra planeación para la movilidad en Brasil. Antes de comenzar, ya que estamos hablando acerca de la realidad brasilera, quisiera comenzar con una imagen que de hecho simboliza nuestra realidad. Esta llanura suburbana de Río de Janeiro, donde no tenemos cicloinfraestructura dedicada o peatonal, y las personas diariamente toman riesgos, por ejemplo, para cruzar una ciudad, una vía. También es una forma de medir un problema que tenemos a diario. Esta imagen fue tomada en Río, pero puede haber sido tomada en cualquier parte de América Latina, por lo menos. ¿Cómo podemos medir esto?
Con el objetivo de proveer más métricas e información para una discusión acerca de movilidad, creamos esta plataforma llamada Mobilidados, creada en 2017 con indicadores y datos acerca de movilidad para informar el desarrollo de políticas públicas. Así podemos tener acceso a indicadores. Hemos trabajado con 8 socios, 27 capitales, 9 regiones metropolitanas y tenemos más de 20 indicadores. Tenemos indicadores sobre personas que utilizan estaciones de metro o personas cerca de sistemas de transporte de alta capacidad o cerca de estaciones BRT, etcétera. Siempre tenemos una política de datos abiertos y les contaré cómo utilizamos este dato y cómo los tomadores de decisiones o cómo nosotros abordamos o nos acercamos a los tomadores de decisión para el desarrollo de políticas públicas. Un punto inicial es que necesitamos definir nuestra audiencia objetivo muy bien. En la actualidad, todos nuestros productos se han enfocado en los tomadores de decisiones, pero entendemos también que dada nuestra red social tan amplia, tenemos otras partes interesadas, la academia, los medios y la sociedad civil, que si se ven influidos por movilidades, pueden entonces volverse influenciadores del sector público para garantizar que esos datos se utilicen o los utilicen los tomadores de decisiones. ¿Cómo utilizamos los datos de movilidad? En primer lugar, no sería suficiente crear una plataforma como Mobilidados si no tenemos o no tuviéramos una historia detrás de esta plataforma. Entonces, contar la historia es importante en este contexto. Si ingresan a Mobilidados, a nuestra plataforma Mobilidados, podrán acceder a datos e indicadores, pero también tenemos otras publicaciones, otros productos que nos cuentan la historia de las ciudades y acerca de lo que hacemos. Y por medio de estas historias podemos poco a poco mm, llevar a cabo o nutrir la agenda. Movilidad sin focus es algo que ha sido muy exitoso. Aborda, por ejemplo, temas acerca de transporte bajo en carbono o ciudades más seguras o más incluyentes y distintos temas para estas publicaciones en particular. Además de contar la historia, también contamos historias un poco más pequeñas por medio de nuestras redes sociales. Entonces, utilizamos estos indicadores de movilidad para señalar ciertos aspectos, ciertos problemas que llaman nuestra atención en nuestras comunidades o nuestras realidades. Esta estrategia de comunicación ha sido de gran importancia para nosotros para poder llegar a nuestras audiencias objetivo. Por ejemplo, más del 80% de la población en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, vive muy lejos de una estación BRT. Cuando ponemos esta información en nuestras redes sociales, esto puede dar lugar a una discusión acerca de la que la gente le gustaría ver en las ciudades. Y más recientemente, hemos visto que nuestra estrategia ha sido exitosa, teniendo en cuenta que cuando comenzamos a hacerle seguimiento a nuestras redes sociales, lo comenzamos a hacer en 2019 y desde entonces, o bueno, si excluimos al 2019, cuando solamente tuvimos 42 menciones en redes sociales, podemos ver que las cifras crecieron significativamente en 2020 y de ahí en adelante. La mayoría de las menciones las hacen eh, entidades oficiales, por ejemplo, pertenecientes al gobierno local. Y generalmente las ciudades más grandes de Brasil son las que hacen más comentarios. Y de hecho,
Nos mencionan también a veces las comunidades que viven cerca, por ejemplo, de una estación de metro o una red de metros. Tenemos también tener en cuenta que no es solamente importante que las ciudades tengan acceso a estos indicadores. Otro aspecto importante es que trabajar de manera conjunta con el gobierno federal para poder garantizar que los indicadores que tenemos, en particular los sistemas de trenes o BRT, sirvan para establecer un conjunto de datos acerca del transporte en esta serie y que asimismo se pueda informar de manera indirecta al gobierno federal y promover más discusiones acerca de los problemas de los sistemas. A través de esta cooperación pudimos compartir estos indicadores con el gobierno federal. Pero la siguiente pregunta es entonces, ¿cómo utilizan estos datos nuestras ciudades y cómo las podrían utilizar? Bueno, con el tiempo, nuestra estrategia ha sido eficiente en utilizar estos datos, por ejemplo, para el plan de movilidad de Belo Horizonte. Asimismo, informamos el índice de progreso social de Río de Janeiro. BNT fue uno de los indicadores utilizados para crear este índice en Río de Janeiro. Y más recientemente, descubrimos que el plan de ciclo de infraestructura de Río también utiliza nuestros datos como referencia, como indicador. Y por último, quisiera mencionarles que los tomadores de decisiones utilizan estos datos e indicadores de distintas maneras, no solamente para establecer objetivos de planeación, sino también, bueno, permítame explicarlo en otras palabras. Les doy dos ejemplos aquí. Cuando hay se busca una expansión de una ciclo de infraestructura, la ciudad puede utilizar los indicadores para confirmar lo que están haciendo. Básicamente, entonces, es una herramienta de verificación. En la ciudad de Fortaleza tenían una ciclo de infraestructura que se había aprobado. Y a fin de confirmar, recordemos que Fortaleza es una de las ciudades donde las personas viven más cerca de ciclo de infraestructura. Entonces, las ciudades, al desarrollar o evolucionar sus planes, utilizan los datos que les damos para poder confirmar que van sobre el camino correcto. Vemos que esto también sucedió en Recife, es otra ciudad capital del norte de Brasil. Lo que vemos acá es un artículo que de hecho se publicó, es un paper oficial escrito por la alcaldía de la ciudad, donde dicen que en el año 2020 lograron el cuarto puesto en el ranking PNB. Vemos entonces que las autoridades no utilizan solamente los datos para planeación, sino para confirmar que están haciendo lo correcto. Y por último, y por supuesto o sea, les he compartido historias de éxito, pero también hay desafíos. Nosotros le damos los indicadores a la ciudad, pero para que los puedan utilizar, deben tener una serie de elementos adicionales disponibles para poder transformar dichos indicadores en políticas. El desafío para nosotros es, por ejemplo, en muchas ciudades hay falta de personal dedicado a trabajar con los indicadores de las ciudades o falta de, o bueno, otro problema es la falta de prioridad que se le da a este tema.
muchos gobiernos locales no tienen como prioridad la expansión de la cicloinfraestructura. Y un último desafío es la falta de financiación para la implementación de proyectos. Esto es como una generalidad de los desafíos, pero espero haber descrito la manera en que utilizamos los datos para informar las políticas de transporte para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Teníamos mucho que presentar. Le voy a dar la palabra a Taylor para cerrar y hemos capturado todas sus inquietudes para poder crear el webinar de seguimiento, el siguiente webinar acerca de datos. Así que siempre estén pendientes de nuestras comunicaciones para estar atentos a las fechas. Muchísimas gracias, Ivona. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Lamentablemente no tenemos tiempo para sus preguntas. Me encantó muchísimo tener a tantas personas aquí involucradas. Es que queríamos escuchar muchísimo y hay mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por su tiempo. Quiero agradecerle a todos ustedes y quiero agradecer a todas las organizaciones que ayudaron a revisar el Atlas y hacerlo lo que es. Gracias a Leonardo y a la Oficina de Brasil por su trabajo fundamental con Mobilidados. Denle una mirada al Atlas, denle una mirada a Mobilidados y continúen pendientes del trabajo de Seattle, de Santiago, de Piprich-Chinchwad, etcétera. Muchísimas gracias a todos por unirse y por su trabajo para hacer mejores ciudades. Muchas gracias a todos, Leonardo. Gracias. Estén pendientes de data o escríbanos data@itdp.org. Gracias y hasta luego a todos.